día, bienvenidos a su canal Uniges Pachuca. El día de hoy estaremos analizando dentro de la materia de planeación de proyectos de bachillerato los siguientes temas, que es un proyecto y el ciclo de vida de los proyectos. Su servidora Miriam Elizabeth Álvarez López, maestra en Derecho. Empezaremos definiendo qué es un proyecto. El concepto de proyecto lo tomaremos como esa secuencia de actividades únicas, complejas y conectadas que tienen un objetivo o propósito y que deben de ser complementadas en un tiempo específico dentro del presupuesto y de acuerdo con la especificación dada para producir un producto entregable o un servicio único. El concepto de una actividad única, ¿a qué se refiere? Se refiere a que ese proyecto nunca transcurre igual dos veces y nunca volverá a ocurrir bajo las mismas circunstancias. ¿A qué me refiero con actividad compleja? Pues que no son actos simples y repetitivos como cargar una batería o dar un punto de soldadura, ¿no? Las actividades nos dice que están conectadas. ¿Por qué están conectadas? Porque debe de existir una relación lógica o técnica entre pares de las actividades. Y para ser completado el proyecto, pues las actividades deben seguir un orden. La salida de una actividad es la entrada de la siguiente actividad, ¿no? Nos dice que deben de tener estos proyectos un objetivo o propósito, ¿no? ¿Cuáles van a ser estos objetivos o propósitos? Bueno, nos dice que estos proyectos que suelen ser complejos o grandes pueden dividirse en varios subproyectos, ¿no? Cada uno de los cuales es un proyecto con su propio objetivo o propósito, ¿no? Y por último nos dice o tenemos el término dentro de nuestra definición, nos habla de un presupuesto, ¿no? Que suele suponer pérdidas a la empresa, pues si no se realiza una buena planificación y en un proyecto pues los recursos pues son limitados, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con esos recursos? ¿O qué van a incluir esos recursos? Bueno, el personal, el dinero, los puestos de trabajo, la maquinaria, etcétera, ¿no? Y estos se deben de asignar y manejar para maximizar el beneficio, ¿no? Considerando pues la fecha de entrega del proyecto y la capacidad personal y los posibles contratiempos que se puedan encontrar en el transcurso de la realización del proyecto. Y por último nos dice que los proyectos deben de tener una finalización, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que deben de ser completados en un tiempo específico y que esto puede ser pues autoimpuesto ya sea por el cliente o cuando nosotros mismos ponemos una fecha límite en la cual debe de concluirse. ¿Cuáles van a ser los factores que van a afectar la calidad de mi proyecto? Pues tenemos tres, que es el ámbito del proyecto impuesto por el objetivo del proyecto, 2, el tiempo, que es la fecha de finalización, y 3, los recursos, que ya los habíamos analizado. ¿Cuáles van a ser esos recursos? Bueno, el personal, el dinero, los puestos de trabajo, la maquinaria, etc. ¿Cuáles son nuestros fases o ciclos que va a tener nuestro proyecto? Bueno, va a tener un inicio, una organización y una preparación, una ejecución del trabajo y por último una finalización del proyecto. Este proyecto que le vamos o que se pretende dar vida, pues va a contener una serie de fases que atraviesan desde un inicio hasta su conclusión. ¿Qué es una fase? Pues es ese conjunto de actividades del proyecto relacionadas lógicamente que culmina con la finalización de uno o más entregables. ¿Cuáles son los modelos del ciclo de vida para las fases? Pues para las distintas fases se definen distintos ciclos de vida de desarrollo. El primero es el predictivo, ¿no? Este modelo clásico, pues también conocido como en cascada, que va hacia abajo, está dirigido por un plan bien definido con actividades
dependencias, duraciones, ¿no? ¿Qué va a contener? Pues un análisis, una ejecución, unas pruebas y por último una entrega. Este modelo clásico de gestión de proyectos exige tener un conocimiento preciso del alcance y el coste y obviamente el plazo de ejecución al inicio del proyecto. Este modelo pues es poco flexible porque si bien ha funcionado bien históricamente en entornos poco cambiantes, en proyectos de larga duración con no demasiada interacción con los distintos miembros, pues es para lo único que nos estaría ayudando, ¿no? El iterativo es una aproximación más flexible al producto final que permite hacer chequeos intermedios y obtener el trabajo o el producto que esté bien finalizado, ¿no? Ahora bien, pues regresando a lo que es nuestro ciclo de nuestro proyecto, o entiendas a este ciclo como esas etapas que va a recorrer el proyecto desde que se concibe la idea hasta que se materializa en una obra y se van a producir beneficios y en algunos casos pues hasta su clausura, ¿no? Ejemplo, la instalación de fábricas, una apertura de vías de comunicación, un reemplazo en los equipos, servicios de salud, educación, entre otros, ¿no? ¿Cuáles van a ser esas fases o etapas que va a tener mi proyecto? 1, la fase de preinversión. 2, la fase de promoción y de negociación. Y 3, interfase de diseño final. 4, fase de inversión o ejecución. Y por último, la fase de operación o funcionamiento, ¿no? ¿Y por qué digo que es un ciclo? Porque pues, desde que empieza hasta que se cierra, ¿sale? El enfoque de estos sistemas aplicados en los proyectos, bueno, ¿qué vamos a tener? Bueno, vamos a analizar el ambiente en el que se va a dar, el producto, dentro de mis procesos, bueno, esa entidad ejecutora, la retroalimentación, etcétera, y también mis insumos que voy a tener. Ahora bien, vamos a analizar el enfoque de los sistemas aplicados en los proyectos. Cada elemento del sistema lo van a constituir las unidades organizacionales que intervienen desde la recepción de los insumos hasta la entrega del producto final. Los elementos que van a formar parte del sistema tienen interrelaciones, al igual que en las organizaciones, pues todas las actividades que se ejecutan están ligadas de manera íntima en busca de un objetivo común. Implica que todas las unidades organizacionales deben estar en constante armonía. Esto quiere decir, ¿no?, que toda actividad organizacional pues tiene su razón de ser en función de un ambiente que necesita o que desea que los bienes o servicios que la organización produzca o brinde deben de ser claras y deben de tener las siguientes características, ¿no? De buscar ese objetivo principal, ¿no?, que se pretende lograr. Obviamente cumpliendo con las especificaciones, ¿no?, que debe de ser la cantidad del producto, el costo del producto, el tiempo y la calidad del mismo. Dentro de nuestro enfoque sistemático del ciclo de vida de un proyecto lo podemos dividir, como ya les había mencionado, en las fases, ¿no? La fase de preinversión, la fase de negociación y financiamiento, la fase de inversión y la fase de operación. ¿Qué vamos a encontrar dentro de mi fase de inversión o la primera etapa? Bueno, vamos a tener lo vamos a dividir, ¿no? Insumos, procesos, productos y de acuerdo a cada etapa, bueno, las vamos a ir viendo, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar dentro de los insumos en la fase de preinversión? Bueno, las necesidades del problema son cuántos insumos voy a requerir, ¿no? Es una análisis estadístico de lo que voy a gastar en la realización de mi proyecto, ¿no? Son esos documentos que yo voy a tener para poder determinar el costo. Dentro de la fase de negociación y financiamiento, pues están esos documentos, pero de los proyectos ya como tal, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Son esos proyectos con la factibilidad y las viabilidades, ya sean políticas y financieras.
En la fase de inversión, pues voy a tener esos proyectos ya ejecutados, pero ya listos para funcionar. Y por último, en la fase de operación, voy a encontrar que ya tengo mi proyecto que ya produce o un bien o un servicio. Al momento de desarrollar mi proyecto, la etapa más crucial y más compleja que requiere altas dosis de experiencia, iniciativa e imaginación es generar la idea. Si no tengo la idea de qué es lo que voy a desarrollar, bueno, no voy a pasar de ahí. ¿Cómo nace esta idea? Bueno, a través de la búsqueda de una solución a una necesidad insatisfecha o en el marco de políticas generales, de un plan de desarrollo o de otros proyectos o estudios, o porque puede parecer atractivo emprender el proyecto dada a su posible rentabilidad financiera, económica o social. ¿Qué es la fase de preinversión? Pues esta fase es donde se van a elaborar los documentos del proyecto. En esta etapa se van a realizar todos los estudios y estimaciones tendientes a determinar la factibilidad y la viabilidad de los proyectos. ¿En qué va a consistir? En que voy a identificar todos esos proyectos, formularios, evaluarlos y los voy a seleccionar dependiendo de cuál es más rentable desde el punto de vista del mercado técnico, financiero, económico, social y ambiental. En esta fase se van a dar todos los elementos necesarios y suficientes para la toma de decisiones pues referidas al futuro del proyecto, ¿no? También esta etapa de la fase de preinversión se le va a llamar como planificación del proyecto, como fase de estudio, fase de elaboración del documento del proyecto, fase donde se dan todos los elementos necesarios y suficientes para la toma de decisiones referidas al futuro del proyecto. Y para que esta etapa se pueda dar, se requiere de 3 cosas muy importantes, que son los insumos, los procesos y los productos. ¿Qué interrogantes necesitamos resolver en esta etapa de la preinversión? Bueno, ¿qué necesidad se va a resolver? ¿Qué se va a producir? ¿Cuánto se proyecta producir? ¿Cómo producir? ¿Qué, dónde, cómo y cuándo producir? ¿Qué recursos, cuánto y cuándo utilizarlos? ¿Quién lo realizará? ¿Qué funciones y procedimientos? ¿Qué normativa rige a la empresa ejecutora y al proyecto que se desarrollará? ¿Cómo financiar? Y el impacto sobre el ambiente. Todo esto, todas estas interrogantes, las vamos a resolver a través de un estudio de mercado, un estudio técnico y un estudio organizacional, obviamente un estudio legal, un estudio financiero y un estudio de impacto ambiental. Como ya les decía, para que se pudiera dar o se pueda realizar esta etapa de preinversión, pues se necesitan 3 cosas o 3 aspectos principales, que son los insumos, los procesos y los productos. ¿Qué son esos insumos? Bueno, son esas estrategias de desarrollo, ya sean políticas económicas, que van a resolver necesidades o problemas a través de metodologías en donde se van a evaluar diagnósticos y recursos humanos, ¿no? Dentro de mis procesos, bueno, los puedo ir enumerando a través de cuáles voy a ir siguiendo en el transcurso de mi proyecto para llegar a mi objetivo final. Y por último, los productos. ¿Qué son los productos? Bueno, son esos documentos de proyectos con diferentes niveles. ¿Qué niveles? Pues la identificación, el perfil, la prefactibilidad y la factibilidad. ¿Qué problemas se van a dar en esta etapa de preinversión? Bueno, el primero es el escaso personal preparado en la temática. 2, que va a haber una dispersión en los conceptos, criterios, metodologías y que no se planifican recursos para la preinversión y se aprueban proyectos sin llegar al nivel mínimo requerido. Movilidad de personal técnico en las instituciones y
falta de comunicación entre los niveles técnicos y el político estratégico, ¿no? También va a existir una escasa cartera de proyectos financieros y una falta de una cultura de proyectos. La fase 2, que es la fase de promoción, negociación y financiamiento, va a comprender los aspectos relacionados con la negociación de los recursos necesarios y la viabilidad para ejecutar el proyecto. También comprende esas acciones para promocionar y divulgar el proyecto. ¿Ante quién? Pues ante las autoridades institucionales y empresariales, ante las autoridades financieras, ante las autoridades locales y obviamente ante la comunidad. El resultado básico de esta fase es la viabilidad política y la aprobación del financiamiento del proyecto. ¿Qué problemas vamos a encontrar en esta fase de promoción, negociación y financiamiento? Aparte de que vamos a tener un escaso personal preparado en la temática de las negociaciones, vamos igual nuevamente a tener dispersión en los conceptos, en los criterios y en las metodologías. Se va a someter a la búsqueda de un financiamiento para los proyectos sin el nivel mínimo requerido. La falta de comunicación entre los niveles técnicos y el político estratégico. Obviamente también vamos a tener una escasa cartera de proyectos financiables. Y por último, bueno, vamos a analizar cuál es la interfase de diseño final, que es elaborar un diseño definitivo para la construcción de las obras de ingeniería y arquitectura o el diseño para la instalación de la planta. En esta interfase, pues, está entre el financiamiento y la ejecución del proyecto, ¿no? No se puede desarrollar un diseño final si no se cuenta con el financiamiento apropiado y obviamente aprobado. Estos costos de diseño pues son parte de los costos de la inversión. Con el diseño inicial pues la ejecución del proyecto se puede dar. ¿Cuáles son las características de esta interfase de diseño final? Bueno, la primera es que es muy costoso, 2 que son servicios muy especializados, 3 que casi siempre se subcontrata, 4 sus costos son parte de los costos de inversión del proyecto, que no todo proyecto pues requiere un diseño final, vaya, ¿no? Y aquí hay proyectos que con diseño final pues no llegaron a ejecutarse. ¿Por qué? Bueno, porque a lo mejor no se dieron las ópticas adecuaciones hacia el proyecto, ¿no? ¿Qué es esa fase de inversión? Bueno, esta fase de inversión va a consistir en que se van a realizar todas las actividades tendientes a ejecutar físicamente el proyecto, tal y como ha sido especificado en el estudio de preinversión y el diseño final, y se van a ejecutar los proyectos seleccionados y priorizados en la etapa de preinversión y que se les asignó recursos financieros, humanos y materiales. Nuevamente encontramos que para que se pueda dar esta fase de inversión se requieren los insumos, los procesos y los productos. ¿Cuáles son las características de esta fase de inversión? Bueno, que se pone en marcha ya el proyecto, se requiere contratar mano de obra, que es también hay que comprar ya los materiales, los equipos y la maquinaria y la construcción de infraestructura, etcétera. Se financia con gastos de capital y que se va a afectar la demanda agregada y se va a empezar a lograr o a cumplir con los objetivos, ¿no? Desde la perspectiva política es la fase más importante. ¿Por qué? Porque el producto ya está listo para operar o funcionar. Esta fase, obviamente después de la fase de inversión, pues sigue la fase de operación o financiamiento. ¿En qué va a consistir? Bueno, en que el proyecto va a empezar a funcionar y a concretar los beneficios netos estimados en la fase de la preinversión. Es en esta fase del funcionamiento en donde se va a generar o se van a prestar los bienes y servicios en forma continua que el proyecto produce. En esta fase pues se comienza a resolver el problema que le dio origen al proyecto y a lograr los objetivos planteados, ¿no?
Dentro de mi ciclo del proyecto, en las etapas de ejecución y operación del proyecto, pues se va a desarrollar el ciclo básico de la acción administrativa, que es la planeación, la programación, la dirección, el control y el seguimiento, ¿no? Se le va a llamar a esto una gerencia de proyectos o administración de la ejecución y operación del proyecto. Concluiré este tema nada más mencionando que todos los proyectos deben de cumplir con cada una de las fases. Para esto y para que se dé cumplimiento, pues se debe de crear un cronograma para marcar las pautas y duración de cada ciclo. Entiéndase que se deben de crear estas estrategias que vayan de acuerdo con los objetivos de la institución y que se deben planificar teniendo en cuenta la creación de un presupuesto y un cronograma. Todo esto pues para asegurar el éxito del proyecto. Muchas gracias, me despido no sin antes recordarles suscribirse a la página de Uniges Pachuca para seguir al tanto de la información por nuestra institución. De igual manera, les pido que sigan al pendiente de nuestros videos. Muchas gracias, hasta pronto.